Hoy no les quiero hablar de información recibida, sino experiencias vividas y experimentadas en mis carnes. Muy buenas a todos, Dios os bendiga mucho. Estamos un día más en Experiencias Vividas y hoy con nosotros tenemos al hermano Javi, siervo de la Iglesia de la Mariola. Muy buenas, Javi. Dios te bendiga, Paul. Dios te bendiga mucho. Me alegro de verte. Yo también. Pues bueno, pues para empezar quisiera que nos contaras cómo tuviste el encuentro con Dios. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Bueno, yo puedo decir que me he criado en el Evangelio, que eso es una parte muy buena, muy positiva, porque la que sembró el Evangelio en mi casa, pues fue mi madre. Sí. Aquí en La Mariola, mi madre es una mujer muy conocida, la tía Quiteria, y yo, como soy el pequeño de casa, pues siempre estaba de la mano de mi madre, ser el pequeño, y el encuentro personal que yo tuve pues fue un poquito más para adelante, pero quiero empezar diciendo esto de parte de mi madre, porque cuando partió mi padre, que en paz descanse, que yo tenía aproximadamente unos 5 años escasos, me faltaba un mes así para cumplirlos, que vivíamos aquí en Lérida, pues estábamos en el cementerio, y esto es una realidad que tuvimos que vivir, y fue así. Estando en el cementerio, y yo lo digo porque me acuerdo perfectamente porque siempre acompañaba a mi madre, y estando allí en el cementerio, vinieron 2 hermanicas que ya están con el Señor, que son las tías del hermano Pedro, la hermana Adela y la hermana Manzana. Sí. Una de ellas no sabía ni leer ni escribir, y la otra sí. Y se acercaron donde estábamos nosotros, y se acercaron de mi madre. Y para entrar en conversación, le dijeron a mi madre: ¿qué es usted gitanica? Pues sí, oiga, ustedes dirán, queremos transmitirle un mensaje. Todo esto en el mismo cementerio. Quiero que sepa, señalando el sepulcro, que ahí no se acaba todo. Fue un mensaje que yo me acuerdo como si fuera ahora. Eso se quedó grabado en mi memoria a fuego. Normal. Y mi madre, al recibir ese mensaje, pues lo transmitió en mi casa y empecemos a simpatizar con el Evangelio. A mí me llevaron al culto porque yo era un niño y ahora digo, y me he criado en el Evangelio, y eso ha formado parte de mi vida desde mi niñez. Y mi madre, me acuerdo que me hacía cantar cánticos con ella. Luego, cuando ya me hice más adolescente, por así decirlo, que todavía permanecía en el Señor, empecé tocando la guitarra. Hace muchos años que empecé a tocar la guitarra, que sabía prácticamente poco o cero, pero ahí empecé, tenía muchas ilusiones de servir al Señor en ese área. ¿Estuviste muchos años con la guitarra? Muchos años. Me acuerdo que empecé con 15 o 16 años. Luego, posteriormente, hasta que me levantaron de candidato, pues estuve 10 o 12 años seguidos. No había piano, no había nada, estaba yo solo. Luego, algunos de vosotros os fuisteis agregando. Sí. Y muy bien. Y un día, estando en mi casa, buscando al Señor y leyendo la palabra, el Señor me visitó de una manera, vamos a decir, no especial, sino conforme lo que uno necesita en ese momento. Porque todos necesitamos en algún momento, nos hayamos criado en el Evangelio o no, necesitamos tener un encuentro personal con el Señor. Muy bien. Y mi experiencia fue esta. El Señor me hizo verme en mi propia miseria. Igual que el apóstol San Pablo lo tuvo ese encuentro personal, que él perseguía a la iglesia y hacía daño a la iglesia, creyendo que lo que hacía era lo correcto, aunque yo me había criado en el Evangelio y estaba sirviendo al Señor y le agradaba, pero yo necesitaba conocerlo de una forma más profunda, sí, para ver con realidad las cosas, porque luego, al poquito tiempo ya, me levantaron para poder servir al Señor como candidato, y también hace muchos años. Muy bien. Pues muy bien, Javi. Ahora quisiera que nos contaras, pues, tu experiencia, ¿vale? Algo que hayas vivido tú, ¿vale? Muy no bien. Que te hayan contado ni nada, algo propio y personal, ¿vale? De acuerdo. Pues continúo con el tema este de mi candidatura. En el año 1997, sí, más o menos en esas fechas, vino el tío Pepín, que vivía entonces en Alcañiz, que es de Bilbao, Sí. vino aquí a pastorear la iglesia y nos levantaron de candidatos al hermano Pepe Ons, al hermano Pequeñín, que vive en Tarrasa, sí, y a un servidor. Pero antes de que nos levantara de candidato,
vino el hermano Pichi de visita 4, 5, 6 meses antes. Y yo recuerdo que al Pichi había hablado con él 4 conversaciones, no había hablado más. Pero hizo un llamado y yo salí al llamado y oró por mí. Y estando él orando por mí, él recibió algo por mí. No me lo dijo en ese momento, pero luego se lo contó al tío Pepín y bueno, lo que le contó fue que el Señor me llamaba. Lo recibió él para conformidad mía. Yo ya sentía el llamado, pero como persona cristiana yo entendía que eso no era cualquier cosa. Ya. Porque al llevar toda la vida en el Evangelio, pues yo entendía que para dar ese paso tenía que tener una seguridad de mí mismo, de que verdaderamente el Señor me llamaba. Y fue así, de esa manera. Y recuerdo que me lo contó el tío Pepín, que quería contar conmigo, no solamente conmigo, sino que el Pepe Ons y el Pequeñín, y que el hermano Pichi pues había recibido esto, y eso pues a mí me hizo dar un paso de seguridad en el tema del llamado. Por la gracia de Dios tengo una compañera que no la merezco, que es la hermana Raquel, la hija del hermano Chinchín, la segunda, que nos casamos hace muchos años, en el año 91 nos casemos. Y como todo matrimonio, pues teníamos nuestras ilusiones de cuando llegaran, pues que llegaran los niños, y por lo que fuera, pues no, los niños no venían. Iba pasando un año, iba pasando 2 años, que pasaron pues muchos años, pasaron aproximadamente 12 años. Y claro, nosotros pues nunca habíamos perdido la esperanza, ni en Dios, ni como jóvenes, porque nos casamos muy jóvenes, digo, en cualquier momento pueden venir. Pero ya sabéis, cuando tardan en venir los niños, pues hay gente que te anima, hay gente que te da palabras de ánimo, pero hay gente pues que a veces no con una buena visión, pues no te ayuda, la verdad, y te hacen sentir un poquito mal. Las mujeres sobre todo se sienten peor. Pero yo sabía que estaba en los planes de Dios, había algo dentro de mí que estaba en los planes de Dios, y fue todo esto en esa época cuando el Señor nos llamó. Y yo entendí que yo tenía que servir al Señor. Era más fuerte el llamado que lo que Dios me podría dar. Teníamos nuestras ilusiones, pero ya descansábamos en el Señor. Entendíamos que estábamos en el plan de Dios. Y cuando ya llegó el tiempo de nuestro pastoreo, que empecemos a pastorear, la primera iglesia fue Mangranés, la segunda iglesia fue Alcañiz, y os lo voy a contar de esta manera. Estábamos en Alcañiz y recuerdo un día por la mañana que yo tuve un sueño muy real, muy real. Y en aquel sueño, cuando estábamos en Alcañiz, yo vi en el sueño a gente que me daba la enhorabuena y me felicitaba. Y me daban la mano y muchos me abrazaban y me decían esta frase la mayoría: ¿cuánto tiempo habéis estado sin tener niños? Digo, pues 12 años. Enhorabuena. Y vi yo que eso venía de parte de Dios, porque se me alegraba el corazón y el espíritu. La sensación que tuviste, ¿no? Exactamente. Claro, muy bien. Y yo recuerdo que me despierto y me quedo fijando así a mano derecha a mi compañera, que estaba durmiendo también, y le veo en su rostro una expresión, estaba durmiendo, una expresión de gozo y de alegría. Y se despierta exaltada y le digo: ¿a qué sé lo que has soñado? Porque se lo vi en su rostro. Digo, que tenemos familia. Dice: ¿cómo lo sabes? ¡Ay, Dios mío! Fue así, de esta manera. Bueno, pues terminemos nuestra labor allí en Alcañiz. Estuvimos casi un año, estuvimos trabajando con los hermanos, nos llevemos la experiencia de esa iglesia, y al poquito tiempo, muy poquito tiempo, porque no hemos parado de trabajar, al mes o mes y medio salíamos de una iglesia y entrábamos en otra. Y yo, pues soy una persona que no sé decir que no, porque me sabe mal desobedecer directamente a Dios, y más si no tengo ningún problema que me lo impida. Pues recuerdo que estaba el tío Pedro de responsable y me ofreció la iglesia de Reus. Claro, la iglesia de Reus es una iglesia grande como esta, es un templo. Era mi tercera iglesia, me dio pues un poquito de temor, un poquito bastante. Pero había una carga dentro de mí por el pastoreo, no por la iglesia en sí, sino porque estábamos obedeciendo. Pero bueno, en un principio ese temor se me apoderó y que le dije que no, en un principio. No por desobediencia, sino porque se me apoderó un poquito el temor. Pero me quedé insatisfecho con esa decisión que había tomado. Y bueno, yo estuve reflexionando, digo, no. Digo, yo sé que Dios quiere que entre en Reus y se lo voy a decir.
y hablé con el tío Pedro, le pedí disculpas, le dije, perdóneme por no haberle obedecido en este momento, porque entiendo que usted es el hombre que Dios determina para esto. Digo, si usted no se la ha ofrecido a nadie o se la ha dicho a alguien y la iglesia está libre, cuente conmigo. Tuve mis luchas, que solamente Dios lo sabe, en ese tiempo para poder tomar la decisión de entrar. Bueno, y al final pues decimos que sí. Y recuerdo, lo cuento porque fue así, mi experiencia fue así, y tengo que contarlo porque todos estos detalles creo que pueden edificar a las personas. Y a mí me hizo mucho bien. Recuerdo que me llamó una persona, pues me atrevería a decir que dirigida pues por el mal, no por el bien, sino por el mal. Y en ese momento me dijo una palabra, ¿te vas allí a pastorear a Reus? Digo, sí. Y me dijo esta palabra por teléfono. Me dijo por teléfono, fracasarás, pero con un grito. ¿Qué dice Javi? Bajarías. Me dijo, fracasarás. Y yo entendí pues que era el enemigo. Pues imagínate tú, con lo que me costó tomar esa decisión, que encima te llamen por teléfono, pero no era una persona, valga la expresión, carnal. Claro, te viene a la memoria que Pedro, el de la Biblia, en su momento, Sí. fue muy usado por Dios, pero en otro momento fue también dirigido por el mismo Satanás. Sí. Y a veces hay personas pues, que no están donde tienen que estar y a veces, por la causa que sea, pues no te desean el bien, no son conscientes o lo que sea. Y hemos de convivir con muchas cosas. Pero estando en el mercado de aquí de Lérida, estábamos poniendo la parada y a lo lejos, a unos 20 o 30 metros, una hermana que asistía, que creo que todavía asiste aquí, a esta iglesia, que es la hermana Marepili, Sí. la mujer del Pedro. Esa hermana, pues es una hermana que acude al culto, una hermana de Dios, como cualquier otra, pero yo en mi vida la había escuchado dar una profecía, ni... No, esta gitana viene al culto y ya está. Exactamente, Sí. es una hermana que viene al culto y ya está. Bueno, pues estando en el mercado, a unos 20 o 30 metros de distancia, me dice, con estas palabras textuales, así que os vais para Reus, ¿eh? Digo, sí, a hacer la voluntad de Dios, como que estábamos hablando de una conversación normal. Sí. Dice, pues cuando vengas de Reus, señalándome así con el dedo, tendrás un bebé. Y hago yo, si Dios quiere que lo tengamos, y me contesta esta hermana, que nunca ha dado profecías, que yo por lo menos no había visto, dice, claro que Dios quiere que lo tengas. Y me quedé perplejo. Fue como decir, me estaba diciendo en pocas palabras, con todas tus luchas, con todas tus presiones, al final me obedeces, al final vas, pues yo te voy a premiar. Cuando vengas de Reus tendrás un bebé. Qué guapo. Vamos a pastorear Reus, el trabajo que da una iglesia grande. Sí. No podíamos a veces ni atender nuestro trabajo, nuestro mercado. ¿Por qué? Porque una iglesia grande, pues tienes que hacer vigilia en un sitio, a veces te acuestas pronto, a veces te acuestas tarde. Ya, mucha gente. En la iglesia, que es un templo, disfrutemos con los hermanos. Me van a disculpar. Yo me fijaba en mi compañera, que veía que su vientre pues estaba un poquito más pronunciado para adelante. Pero yo no le daba importancia. En ese momento parecía como que Dios no me permitía que yo lo viera de esta manera. Pero iba pasando el tiempo y ella, que mira cómo tengo la tripa. Estábamos como inconscientes, era como un sueño. Estábamos como en un sueño. Y a mí no me venía a la cabeza las palabras que me había dicho aquella hermana en ese momento. No me venían a la cabeza. Nosotros estábamos por la labor de atender la iglesia. Bueno, para no ser pesado. Fuimos a médicos de por aquí, de Lérida, especialistas. La miraron y nadie decía que estaba embarazada. Válgame Dios. Nadie decía que estaba embarazada. Pues claro, si psicológicamente no te dicen nada, pues tú continúas. Pero eso iba cada vez más para adelante. Hasta que en un momento dado ya, digo, algo tendremos que hacer. Y recuerdo que fuimos al hospital de Reus y en el hospital de Reus le dijeron que sí que estaba embarazada, pero lo dijeron de una manera como muy fría y nosotros no la acabábamos de recibir en ese momento de esta manera. Para no ser pesado en este punto. Estaba entonces en vida, está con el Señor ya, el siervo, el hermano Carlos. En ese momento yo no tenía mucho dinero encima y recuerdo que al hermano Carlos de Reus le pedí un dinero para marcharme a Barcelona, porque en ese momento no tenía mucho dinero, sí, que luego posteriormente se lo pagué, y me dio un dinero. Y fuimos rápidamente a Barcelona, a una clínica de allí de Barcelona, porque no teníamos mutua,
Entremos allí en Barcelona y le expliqué a la señora que había allí, digo, mire que mi señora pues tiene el vientre así de esta manera y quiero que la miren. Y me acuerdo que me dijo estas palabras, lo que hablamos de que hay personas que son dirigidas por el mal y otros por el bien. Dice, su señora o está embarazada o tiene un tumor. Válgame Dios. Yo en ese momento pues sentía frustración y algunos pensarán, pero no te habían dicho eso, no te habían dicho, pero que en ese momento estabas... Ya, no, y que somos humanos, Javier. Estás bloqueado, estás por otras labores, pero yo entendí que Dios lo permitió así de esta manera. Pero bueno, nos hacen pasar a una sala y palabras textuales. Un señor, se pone ahí mi compañera encima de la camilla, le hace una ecografía y dijo estas palabras textuales. Dice, sí, está embarazada. Dice, es una niña, porque estaba en estado avanzado. Dice, es una niña y dijo estas palabras textuales. Está mirando al cielo. Qué guapo. Porque su cara estaba ya encarada para arriba. Dijo estas palabras, está mirando al cielo. Hermanos, empecé a sentir gozo, alegría, ganas de llorar. Es que 12 años se dice fácil, sí, pero es mucho tiempo, ¿eh? Y más con toda esta experiencia. Sí, claro. Ha sido una experiencia de fe, Y miren si es un regalo de Dios, que solamente Dios nos ha dado, pues esta niña. No nos ha dado ninguna más. Podría el Señor haber facilitado las cosas. Sí. Solamente ya estamos un poquito entrado en años, somos jóvenes, y ahora en unos meses, si Dios quiere, la niña pues se va a casar. Muy bien. Me va a traer un hijo, que es el yerno que tengo, que es un hermano precioso, familiar nuestro también, que es de Balaguer. Y esa fue una de nuestras experiencias en la fe como siervos del Señor. Y yo quisiera dejar este matiz, con tu permiso, sí, lo que quieras, que para obtener resultados hay que vivir en la obediencia. Muy bien. Dios nos ha llamado a la obediencia. Independientemente de que Dios lo pueda hacer, nosotros ya estábamos resignados a que no, porque creo que yo sentí más fuerte el llamado que lo que Dios me podía dar. Ya te habías hecho la idea, ¿no, Javi? Sí, nos mentalizábamos en esto. Yo llegué a pensar, y igual quizá Dios nos quiere así nos podemos mover mejor, podemos ampliar, porque en teoría pues es así. Sí. Un matrimonio que no tiene, entre comillas, muchas cargas familiares, pues si Dios lo llama al servicio total para el Señor, porque el Señor nos ha llamado a eso. Al día de hoy, pues estamos todavía pastoreando, tenemos ilusiones, ganas de seguir pastoreando, fuerzas. Hemos estado estos 2 años atrás de responsable en esta zona, y donde Dios nos llame y para lo que Dios quiera. Tremenda, Javi. De verdad. Bueno, yo no te conozco de toda la vida, muy ¿vale? Bien. He estado mucho contigo. ¿Verdad? Y sé tu testimonio así, pero así con estos detalles así, pues no lo conocía. De verdad. Muy bien. Es guapísimo. Muy bien. Pues muy bien, Javi. Pues para terminar el programa de hoy, quisiera que nos dijeras pues uno de tus textos favoritos de la Escritura. Bueno, en sí, como soy un siervo del Señor, pues toda la Biblia es especial, ¿no? De principio a fin. Bueno, creo que el capítulo para mí, de forma personal, que me ha hecho dar estos pasos es vivir en la fe, pues el capítulo 11 del libro de Hebreos, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no teníamos niños, no teníamos a nuestra niña en brazos, pero por la fe el Señor nos dio una palabra a través de una persona que ni esperabas que te podía hablar Dios de esa manera, y eso nos quiere decir que a veces no es necesariamente que te hable un profeta o una persona de renombre, que la voz de Dios puede venir por cualquier persona sencilla, pero que en ese momento si Dios te quiere hablar, te habla. Y aquí los resultados. Pues muy bien, Javi. Ha sido de muchísima bendición, de verdad. Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Y te siga bendiciendo mucho. Gracias, compañero. Hoy no les quiero hablar de información recibida, sino experiencias vividas y experimentadas en mis carnes.